Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video titulado La historia de la pedagogía y la educación. Mi nombre es Michelle Andrea Mallorquín y junto a mis compañeros Iván Cruz y Ana María Barón, a lo largo de este video estaremos abordando y analizando los diferentes acontecimientos más importantes que han influido y que han marcado la historia de la educación. Además de eso, traeremos a colación las diferentes posturas y planteamientos que han hecho los pensadores sobre este mismo tema. Esto con el objetivo de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo ha influido la pedagogía crítica en la historia de la educación? Sin más que agregar, comencemos. Para comenzar, daré una breve contextualización sobre tres pensadores influyentes en la pedagogía crítica, como por ejemplo Paulo Freire. Hoy en día podemos destacar publicaciones como La pedagogía del oprimido, La educación para la concientización, La educación como práctica de la liberación, entre otras. Pablo siempre resaltó que el estudio no se debía minimizar al simple acto de leer y releer páginas, de consumir libros, sino que más bien de crear y recrear ideas, ¿sí? De hacer uso de la creatividad. Para esto también él nos dejó dos aportes, como dos divisiones que le hizo a la educación: bancaria y problematizadora. En la bancaria nos damos cuenta de que el estudiante es totalmente oprimido, ¿sí? No tiene modo de pensar, de juzgar, de cuestionarse, simplemente recibir información y más nada. En cambio, en la problematizadora, el estudiante lleva más a liberarse, a tener la posibilidad de hacer uso de la creatividad, de opinar, entre otras oportunidades que se le brinda en esta educación. Por otro lado, Peter McLaren, cofundador de la pedagogía crítica en el mundo, quien planteaba que el objetivo de esta era habilitar a los desposeídos y transformar las desigualdades sociales, esto a través de la pedagogía de la liberación y la esperanza, dándole un poder al sujeto y a la transformación social. Además, él planteaba que la educación era el potencial de transformar la sociedad, mientras que la escolarización era un modo de control social. Por último, Henry Giroux, fundador de la pedagogía crítica en el mundo, quien planteó que la escuela era algo más que un aparato de reproducción ideológica, que era un lugar donde se llevaba el cuestionamiento de la dominación, en donde se encontraban nuevas alternativas de conocimiento y de relaciones sociales. Aquí se llevaba esa acción cultural contraideológica, como lo planteaba Henry. Además, que los profesores deberían ser unos intelectuales transformadores, que debían saber más de lo que enseñan, que su formación debía incentivar a que la escuela y la enseñanza llevaran un nuevo rumbo. Bien, y continuamos con la historia de la pedagogía y la educación. En este caso citaremos a Clara Carpi, quien hace una mirada general sobre este tema. Plantea una pregunta muy importante, la cual es: ¿para qué enseñar sobre la historia de la pedagogía y de la educación? Afirman que es importante porque los estudiantes, los niños, necesitan saber sobre los orígenes de esta disciplina y cómo las primeras civilizaciones, las cuales son la Mesopotamia y la egipcia, crearon estrategias para sobrevivir en su entorno. Esto quiere decir cómo crearon estrategias para cazar, para recolectar alimentos, conseguir bienes materiales. Entonces, esto requería una cantidad de conocimientos y de poner en práctica la lógica. Bien, luego de esto plantea tres vertientes, las cuales son la autonomía de la pedagogía frente a la filosofía, a la ciencia y a la política. Esto hace referencia a que la educación es una disciplina totalmente aparte de esto, que es estudiada a profundidad y es analizada por diferentes teóricos y filósofos. Luego, la educación desde su dimensión institucional y por último, la educación como referente multidimensional e interdisciplinario. Habla sobre la educación propuesta por la religión y aquí empezamos a indagar sobre la educación que se plantea, que es una educación lineal, que no deja a los estudiantes pensar por sí mismos. Todos los estudiantes tienen una forma diferente de pensar y de actuar. Esto para la religión en ese entonces no era algo importante, sino era una educación general para todo el mundo. Entonces hace una referencia sobre la educación en la religión, sobre estos tiempos, y nos ayuda a entender cómo la educación ha ido evolucionando. Por otro lado, continuaré explicando los planteamientos de Hernán Noble y José Manuel Touriñán.
El primero, Knoll, en su obra denominada Pedagogía y Educación, señala que la educación está netamente ligada con la espiritualidad y la religiosidad, ya que esta contribuye a que el hombre, como ser humano individual, desarrolle sus capacidades para poder desenvolverse en una comunidad. Knoll hace una distinción entre tres tipos de educación, las cuales se complementan entre sí para poder lograr el objetivo, que es generar desarrollo en una comunidad en busca del bien común. Entonces, los tres tipos de educación que él señala son la educación individual, la educación social, la pedagogía social. Este último es un solo grupito: pedagogía social, educación comunitaria y educación popular. Entonces, en la primera, la educación está dirigida a una persona como individuo, lo prepara para que pueda desarrollarse en comunidad. En la segunda, cambian las dinámicas educativas y ahora la educación se brinda a un grupo más grande de personas. Ya la tercera tiene el objetivo, o prácticamente se encarga de llevar a cabo el proceso para lograr el objetivo que tienen planteado. Knoll prácticamente habla del rol que desempeña el hombre como estudiante. Por otro lado, tenemos a José Manuel Toriñán, que él cambia esta perspectiva y empieza a analizar el rol que desempeña el hombre como educador o pedagogo. Él, en su obra denominada Pedagogía Mesoaxiológica y Concepto de Educación, señala que el educador tiene una responsabilidad muy importante, ya que se encarga de construir sociedad al brindar conocimientos a un grupo de personas o al hombre como individuo. Por eso debe tener unas capacidades, destrezas, actitudes y aptitudes que le permitan desarrollar su función de manera adecuada. Una de estas considera él que es la más importante, y es el hecho de poder transformar un área cultural en un ámbito educativo. Él dice que existe una diferencia entre saber sobre un tema, enseñar sobre un tema y enseñar con un tema. Entonces, prácticamente señala cuál es la diferencia entre el rol del estudiante y el rol que ejerce un educador. Podemos decir que la pedagogía crítica fue un detonante para que continuara la evolución de la educación. En el pasado, los estudiantes no usaban o no ponían en práctica la lógica. La lógica es esto tan fundamental para crear argumentos, para refutar, para indagar, para investigar. Todo esto fue gracias a la pedagogía crítica, porque aquí nos enseñan a que no nos quedemos simplemente con lo que nos dicen, sino que vayamos más allá. Claramente se ve que la educación evolucionó de manera abismal gracias a esto. Entonces se puede decir que la pedagogía crítica fue uno de los principales exponentes para que las sociedades evolucionaran y obviamente la educación. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.